Muy bienvenidos a todos los que se suman. Besat Hashem, que tengamos una jornada en paz, quieta, quietud y fundamentalmente de estudio y de concentración antes de la llegada de Shabbat Kodesh. Muy bien, estamos en nuestro tercer encuentro ya. Bienvenidas, señoras que llegan al Bet Midrash, y esperemos que sean muchas más eh, y muchos más también. Estamos en el tercer encuentro del Humash del Sefer Shoftim y queremos en última instancia tratar de compartir ahora, en este momento, un poquitito una infografía pequeña acerca de lo que representa esta época de los Shoftim. Aquí hemos entregado en el Bet Midrash una pequeña gran infografía porque son dos fotocopias grandes. Yo voy a subir el material aquí en el texto que está en internet, en color, y vamos a ver entonces cómo vamos a eventualmente, esto no se agranda por lo que veo, ¿no? Bueno, muy bien, bienvenidos y bienvenidas. Entonces, para ubicarnos entonces en qué época estamos viviendo desde el punto de vista de la creación del mundo, ya que nos acercamos obviamente al tiempo de Rosh Hashanah y con ello a la creación del mundo. Ustedes ven en el primer círculo de vuestra izquierda, tienen allí el mundo de la creación. ¿Vieron un circulito que dice arriba, creación? Y el punto de la creación, obviamente el centro de la creación es Adán, es el ser humano. Lo vieron allí, ¿verdad? Eso se ve claramente y aquí lo tienen ustedes eventualmente en color naranja, donde dice comienzo. Acá está la creación y aquí está Adán. Estaba viendo de cómo poder amplificarlo un poquitito, pero veo que no se puede amplificar, entonces no voy a tratar de arruinar. Así puede ser que se amplifique de aquí, ahora sí, ahora sí. Muy bien. Entonces aquí ustedes ven el mundo de la creación que coincide con Adán, eventualmente, y ahí es el comienzo, el relato bíblico que comienza todo el mundo de la creación. Como ustedes ven, obviamente, hay una línea que está por debajo y la línea esa dice que ese proceso hasta la aparición de los patriarcas lleva 2000 años. Bien, abajo de todo vieron que dice 2000 años en la línea que está escrita. Muy bien, entonces aquí estamos ubicándonos. Ahora, ¿cómo sigue el mundo de la creación? Nos vamos de vuelta a la parte superior de arriba de comienzo. Después de creación, el círculo que sigue es el escenario que pasó después de la creación para que todo el mundo se ubique, que es el diluvio. Y cuando ocurrió el diluvio, obviamente el centro de ese diluvio, como ven aquí, el personaje del diluvio, ¿quién es? Noah, eventualmente. Entonces tenemos Adán y después hasta Noah pasaron 10 generaciones. Por supuesto que nuestra historia personal como pueblo judío empieza con Abraham. Y en la línea que sigue a Noah lo vamos a encontrar en primer lugar a Abraham. Abraham es aquel que da origen a la época ya segunda de la creación, que ustedes ven con el nombre de patriarcas. Bien, y allí tenemos a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Najón? Eso es para que sepamos ubicarnos donde eventualmente estamos. Entonces, desde, obviamente, la creación del mundo hasta los patriarcas, han transcurrido 2000 años, prácticamente, desde la creación del mundo hasta los patriarcas. Tengamos en cuenta que Abraham nace en el año 1948 de la creación del mundo. Parece mentira, ¿no? Pero 1948 después va a ser ahora, en esta época, ¿no? La creación del Estado de Israel. Parece mentira, pero es real. Entonces, tenemos que Abraham, Isaac y Jacob están aquí en la época de los patriarcas. Ahora bien, la época de los patriarcas nos lleva en la fotocopia que tienen aquí en el Bet Midrash,
en un color más oscuro. Hasta ahí comienzo y patriarcas tiene un color tenue o gris tenue. Aquí el gris es mucho más oscuro, aquí aparece en rojo y habla de Egipto a Canaán, porque sabemos que lo rojo está hablando de la problemática que fue la esclavitud en Egipto. Esa esclavitud en Egipto, ¿cuánto duró? Sabemos que de acuerdo a la Torá duró 210 años. Por eso abajo en la línea tenemos aquí 200 años. Y vemos que aquí la corona es de Egipto. O sea, el dominio es de quién? De los egipcios. Como elemento central a nivel de liderazgo, nos vamos arriba, encontraremos un puntito allí donde dice arriba el círculo Éxodo de Egipto y por supuesto la promoción del Éxodo de Egipto a cargo de quién? Indudablemente de Moshe Rabbeinu. Entonces aquí vamos teniendo los personajes y vamos teniendo todos los hechos que han sucedido. Muy bien, cuando terminamos esos 200 años aproximados de Egipto, Moshe es el que muere y nos va a dejar en manos de quién? Del libro que ya estudiamos. Aquí tenemos algo en nuestro haber, que es el libro de Yehoshua, que se asocia con un círculo arriba, que es la tierra prometida. ¿Najón? Entonces, veremos aquí algo muy singular. La época de Yehoshua comienza una época nueva en la vida del pueblo judío, que aquí se llama asentamiento. ¿Lo vieron? Asentamiento. ¿Cuánto es que dura esta etapa? 400 años. Y aquí tenemos tal vez a una nación predominante en el escenario del Oriente Medio, que son los filisteos. Ahora, ustedes ven que aquí me dice Joshua, y después, ¿a quién pasa el liderazgo? A Shmuel. ¿Lo vieron arriba? Y después a David y después a Shlomo. Entonces nosotros nos está faltando algo aquí, ¿no es cierto? ¿Qué nos está faltando? El libro que estamos estudiando. ¿Es porque en esta época no hay un líder claro, como fue Moshe, como fue Yoshua, como fue David, como fue Shlomo. No hay liderazgos contundentes, sino que hay pocos liderazgos aquí. Y entonces, lo que nos va a ayudar a entender un poquitito todas estas etapas es para los que tienen el material completo aquí delante de ustedes. Yo ahora voy a descender un poquitito y les voy a mostrar entonces lo que son los libros que tenemos aquí, eventualmente, como para poder saber de estas épocas tan importantes. Entonces, miren ustedes, a ver si abajo ven. ¿Vieron que dice comienzo, patriarcas de Egipto, Canaán, asentamiento, reinado? Abajo de todo. Este croquis, ¿sí? Entonces, allí, ¿qué tenemos? Los comienzos. Entonces, si yo quiero saber dónde estudio los comienzos, bueno, hay un libro por excelencia que se llama Génesis. ¿Está bien? Y también voy a estudiar allí la vida de quién? De los patriarcas. Por eso tengo una línea que va a unir comienzo con patriarcas y que es el libro de Génesis. Cuando quiero estudiar la época de Egipto a Canaán, entonces voy a empezar a estudiar la de qué libro? El libro de Éxodo, Shemot, y después todo lo que dice hasta Canaán, la época del desierto. Entonces está el libro de Levítico, el libro de Números y el libro de Deuteronomio. El asentamiento ya pertenece al libro de Yoshua, y después de Yoshua tenemos el libro que estamos estudiando nosotros, que es el libro de Jueces. Así está organizado este croquis para que todo el mundo pueda amar indefinidamente el Tanaj, y de una u otra manera, por supuesto que esto está preparado para que se lo podamos enviar a todos a vuestros determinados sitios. Aquí terminamos entonces con por lo menos la presentación natural de todo lo que representa este punto. Y a partir de aquí, eventualmente, es que intentamos ya volver a nuestro texto del libro de Shofetim. Así que muy bienvenidos a nuestro encuentro y bienvenidas a todas las personas que se van sumando también en el Bet Midrash virtual. Gracias por ello.
y vamos entonces a volver al texto del libro de Shoftim. En el libro de Shoftim empezamos a estudiar los primeros versículos del capítulo 1, que tiene que ver obviamente con todo lo que es quién habrá de liderar esta época post-Yoshua. Y de acuerdo a lo que estuvimos estudiando, eventualmente, entonces, la época post-Yoshua no tiene un sucesor, no tiene alguien que eventualmente iba a hacer como Yoshua el liderazgo natural del pueblo judío, sino que va a ser un liderazgo muy sui generis y en este caso un liderazgo que surgirá a partir de las tribus. La pregunta fue, obviamente, ¿quién habría de subir? Dios designa a Yehudá, que como estudiamos la semana pasada, debería haber sido el líder natural del pueblo judío, pero Yehudá aparentemente se desentiende de ese rol y lo que hace es compartir con Shimón, que vivía en su propio territorio, que lo acompañe en esta campaña. Yehudá entonces logra un propósito importante y Yehudá entonces estudiamos la semana pasada acomete contra un rey llamado Adoní Tzedek. Bezek, que era el lugar que habíamos estudiado la semana pasada, y un rey llamado Adoní Tzedek. Y a este rey le impusieron un castigo muy particular. Si todos recuerdan, todavía de la semana pasada, quienes estuvieron aquí o estudiaron en el Sheur, a este rey, cuando fue atrapado, le cortaron los pulgares de sus manos y de los pies. Y estudiamos que ese castigo se le hacía para disminuirlos en toda su capacidad guerrera, porque el hecho de no poder tener un pulgar, no logran armar la mano en forma de puño y de poder empuñar una espada, y por sobre todas las cosas, también era humillarlo. Aunque Adonitzedek dijo posteriormente que 70 reyes comían migajas debajo de su mesa porque los había humillado. Y vimos que no eran 70 reyes, sino que fueron muchas aldeas que se habían liberado en esa época y que de repente pasaron a ser, todo esto está explicado aquí. Entonces, el versículo 8 es donde llegamos la última clase y llegamos entonces a que Adoní Tzedek murió en Jerusalén y allí fue últimamente enterrado. Versículo 8 entonces, habíamos comenzado la semana pasada, y combatieron, si me encuentran, en la página 6, y combatieron los hijos de Yehudá contra Jerusalén, y la tomaron, y la pasaron a espada, y a la ciudad prendieron. O sea que tenemos aquí una conquista de Jerusalén, pero que no fue una conquista. Yehudá no quería, dijimos la semana pasada, asumir un rol que le hubiera correspondido por mandato de Dios. Ese rol era poder verdaderamente transformarse en el líder del pueblo judío después de la muerte de Yeshua. No olviden, todos aquellos que van a estudiar y estudian Tanaj, que en el futuro la tribu de Yehudá, por el anuncio que le hizo Moshe y por el deseo expresado en la bendición de Jacob, sería indefectiblemente la tribu de la cual habría de surgir el rey y el Mashiach. Y por lo tanto, Yehudá estaba mandado a ser, como se dice en porteño simple, a ser el líder del pueblo judío. Pero en esta época, Yehudá recula de su obligación. Quiere decir, Yehudá no quiere estar aquí. Entonces, ¿qué pasó aquí? Ustedes ven que Yehudá, después de derrotar en Bezek a David Zedek, que era la mayor, comillas, autoridad de los cananitas en esa época, decide ir a conquistar Jerusalén. Jerusalén no está, sino una parte, la parte más pequeña, el sur de Jerusalén, está en posesión de Yehudá. Toda la zona de Jerusalén pertenece a la tribu de Benjamín. Y acuérdense que Yehudá no quiere entrar
en este caso en el territorio de Benjamín. Hubiera sido de gran ayuda, porque eventualmente Yehudá podría haber conquistado Jerusalén y de esa manera terminar con uno de los enemigos más fuertes del pueblo de Israel o más difíciles de conquistar, como era el pueblo Jebusita o Yebusim. Había 7 pueblos en Canaán. Uno a uno los fueron liquidando, los fueron eliminando. Pero el pueblo Yebusí quedó en Jerusalén hasta la época de David. O sea que el pueblo Yebusí estaba en la época de Abraham vino y sucedió durante toda la época de Yoshua y toda la época de los Shoftim, toda la época de Shemuel, hasta que llegó David como rey y los venció. Entonces esto es muy interesante. ¿Qué revolución podía haber hecho Yehudá para con el pueblo judío habiendo tomado la iniciativa? Aquí tenemos que decir, entonces, si ustedes me acompañan en el versículo 8, dice, debemos recordar que la ciudad de Jerusalén en sí, es decir, la fortaleza, en aquel momento se la reconocía como la fortaleza, pertenecía al territorio de Benjamín, se los acabo de decir, pero los alrededores pertenecían a Yehudá. Nuestro libro que estudiamos y que del cual traemos las explicaciones, el Da'at Mikra, sostiene que en realidad los enemigos se escaparon y dejaron la fortaleza deshabitada. Entonces, ¿qué hizo Yehudá? Yehudá la prendió fuego, pero no la habitó porque no les pertenecía. Y la tribu de Benjamín o no se enteró de lo que sucedió en Jerusalén, o bien estaba ocupado en guerrear y ocupar otros sitios y no vio la necesidad de poseer esa fortaleza. Miren lo que nos perdimos históricamente. Poder disponer de Jerusalén desde ese instante, primero en la existencia del pueblo de Israel, más allá de que estaban divididos en tribus. Lo que con el tiempo hizo que al quedar abandonada, entonces el Yebusí, que les mencioné antes, haya vuelto y la haya habitado. Haya vuelto, quiere decir que se habían escapado de allí. Y es por eso que más adelante dirá que Benjamín no desterró al Yebusí de Jerusalén. Y esto quiero que se entienda y lo sepan muy bien. Malvim explica que no se trata de la misma guerra que fue relatada en el libro de Yoshua capítulo 10, que al rey de Jerusalén, Adonisedec, fue derrotado en la guerra junto con los reyes del sur. Luego, en el capítulo 15, nos dice que en el libro de Yoshua y los Yebusim, los pobladores de Jerusalén, no pudieron conquistarlos los hijos de Yehudá y habitaron los Yebusim con los hijos de Yehudá en Jerusalén hasta este día. Les recuerdo que hasta este día significa siempre hasta el día en que se está escribiendo este libro, el libro de Shoftim. ¿No es cierto? El libro de Shoftim, entienden nuestros sabios en el Talmud, fue escrito por el profeta Shemuel. O sea que también el profeta Shemuel es autor a nivel bibliográfico del libro de Shoftim. Narra la historia, ¿verdad? De todo lo que pasó. Es decir, no fue Yehudá como había ocurrido en días de Yoshua, sino que hasta ahora en la época de los Shoftim fue Benjamín, como dijimos, el que no desterró. Hasta aquí la explicación del Malvin. Entonces, pero precisamente esta explicación, estamos en la página 7 arriba, nos vuelve al tema que analizamos al principio acerca del liderazgo de Yehudá. Por favor, presten atención a esto, para así lo repetimos para aprenderlo un poco mejor. El hecho de que no todos lo habían aceptado como dirigente, acuérdense de eso, también Yehudá no totalmente está aceptado, si bien todo el pueblo sabe que Yehudá será el poseedor del cetro, no todo el mundo todavía está en condiciones de aceptarlo a Yehudá. Es parte del manejo histórico constante del pueblo de Israel. Por lo tanto, dice, el hecho de que no todos lo habían aceptado como dirigente, la mejor manera de lograr convencer a los demás hubiera sido tomando la ciudad de Jerusalén
a pesar de que no sería para su tribu, y de esta manera demostrar también preocupación por la tribu de Benjamín. Eso hubiera sido lo ideal, cosa que no lo hizo. De esta manera, al velar por todos, hubiera manifestado que es un líder de todo el pueblo en general, no de una tribu en particular. David al principio no fue aceptado por las demás tribus como rey y durante 7 años solamente reinó sobre la tribu de Judá. Pero cuando demostró que se ocupaba por todos, entonces ahí reinó sobre todo Israel. David fue rey en Israel 40 años. Los primeros 7 sobre la ciudad de Hebrón, que era de la tribu de Judá. Los restantes 33 años unificó como único rey a todo el pueblo de Israel. Vemos entonces que la tribu de Judá había perdido esta gran oportunidad de elevarse y ser el líder del pueblo de Israel luego de Josué. Dios no había dejado al pueblo acéfalo sin un guía o líder. En cambio, Judá no asumió, atención, o no entendió su rol y se hundió, se bajó, decidió bajar y con todo eso el pueblo de Israel se sumerge, atención, en los problemas que caracterizan a la época de los Shoftim. A veces la actitud de una tribu hace que se pierda después el objetivo general, lamentablemente. ¿Por qué lo hizo? Una buena pregunta. Eh, Seguramente no por humildad. Yo creo que Yehudá obviamente conlleva consigo una historia personal y por lo tanto hay que cerrar etapas en la vida. Usted tiene que acordarse que Susi pregunta por qué lo hizo. Y entonces lo que le estoy tratando de decir es que lo que tenemos que tener en cuenta es que Yehudá fue acusado por sus hermanos, comillas, por la venta de Yosef. Y Yehudá, cuando pasó la venta de Yosef, abandona a su padre y a sus hermanos y se va a territorio canaanita, conoce una mujer canaanita, se casa con ella, tiene 3 hijos, 2 mueren y queda su nuera, Tamar, la famosa Tamar. Y Yehudá recién se va a volver a reunir con todo lo que es sus hermanos, su pueblo, eventualmente se va a volver a reunir después de que los hermanos desciendan a Egipto y sea el que hable delante de Yosef. Ahí vuelve a su rol protagónico. Pero hasta ahí llega. Después de eso, todo vuelve a reagruparse dentro del pueblo de Israel. Si bien Yehudá sabe que tiene un destino, porque su padre lo bendijo con ese destino y Moshe lo va a bendecir 40 años después del desierto con ese destino. Y sin embargo, Yehudá se repliega. Tal vez no es porque sienta el momento, tal vez puede ser. Vamos entonces hoy a nuestra nueva parte. Este es el motivo por el cual nos relata que Adoní Bezek, que es el rey que hablábamos anteriormente, fue enterrado en Jerusalén. Pues precisamente él fue el que dijo que Dios le pagó como él había hecho. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y lo trajeron a Jerusalén y murió allí. Entonces, Adoní Bezek, cuando le cortaron sus dedos, los pulgares de la mano y de los pies, dijo, como él hizo, me lo hicieron a mí. Reconoció que algo pasó. Entonces, lo que asocia aquí nuestro libro es, Yehudá debería haber aprendido. Y así como él no quiso aceptar el liderazgo, así entonces Dios, atención, hizo surgir jueces de otras tribus. Eso es lo que pasa aquí. Porque si Judá hubiera sido el líder, no hubiera habido otro juez. El liderazgo se hubiera mantenido aquí en Judá. Y no íbamos a tener una diversificación de jueces y no hubiera sido tan anárquica esta época. Más aún, hizo que los Plishtim gobiernen sobre ellos. Dios hizo que los filisteos, vieron que yo les puse en el mapa, no yo, el mapa que les mostraba, decía que esa época el dominio fue de los Plishtim. Gobiernen sobre ellos, tal como dice, como pasó en la época del juez llamado Shimshon.
quiere decir Sansón. Seguimos. Vale la pena prestar atención más adelante cuando vuelva a repetir una situación parecida en que el pueblo quiere consultar a Dios precisamente cuándo van a salir a la guerra contra Benjamín. Esto es al final del libro de Jueces. También allí dice que preguntaron a Dios quién subirá primero. Igual que ahora, igual que nosotros estudiamos al principio del libro. ¿Quién subirá primero? Así estudiamos cuando empezó el libro. ¿Quién habrá de subir primero por nosotros? En esa ocasión Dios les contesta y dice, Yehudá primero. Yehudá no subirá, sino Yehudá Rishon. Antes, en nuestro caso, Dios le había dicho que Yehudá subirá, Yehudá Ya'aleh. ¿Se acuerdan que era la diferencia? Como Yehudá no quiso hacerlo ahora, en el caso de guerrear contra la tribu de Benjamín, Yehudá tendrá que ser el primero en pagar las consecuencias y librar una guerra entre hermanos. O sea, como se borró en esta época, al final del libro de Jueces, parecería ser que él debería enfrentar una guerra civil y sería el que debería luchar. Esta es la lección para todas las generaciones. Miren qué interesante. Cuando están desunidos y empiezan a hacer cuentas pequeñas. Parece que el libro hubiera sido escrito para estos días. No, esta es la lección para todas las generaciones cuando están desunidos y empiezan a hacer cuentas pequeñas. Esta es la triste pero real circunstancia del canon. Que lo haga él, a mí no me corresponde, esto no es mío, esto es de él. Es ahí cuando no triunfan y empiezan los problemas. En nuestros días, cuando se tomó Jerusalén, solo se pudo conquistar cuando había un gobierno de unidad nacional. Estamos hablando de la guerra de 1967 para los memoriosos. Y a último momento, el líder de la derecha, que en ese momento era Menachem Begin, Zichrono Libraja, habló con el entonces primer ministro Levi Eshkol para decirle que estaba de acuerdo con que el ejército tome la ciudad vieja de Jerusalén. Y fue ahí donde lograron conquistar Jerusalén. Esta es la verdad histórica, mis queridos. Cuando nosotros estudiamos el libro de Jueces, también leemos la lectura del pueblo judío en el siglo XX. O sea que cuando el líder de la oposición no empezó a ver las cosas chicas, sino empezó a ver las cosas grandes, le dijo al entonces extinto presidente de Israel, Levi Eshkol, que era un estratega militar de primer nivel, y le dijo que sí, que era el primer ministro, perdón, le dijo que sí, que había que conquistar. Él, Menachem Begin, Alaba Shalom, quien lo pudo conocer, sabía que había un hombre de una talla de la derecha que no hubo como él, ni habrá otro como él, lamentablemente, pero que él apoyó sensiblemente al gobierno de unidad nacional y por eso Jerusalén se conquistó. Estamos hablando de la conquista de Jerusalén hace 3000 años atrás y la conquista de Jerusalén de este siglo. Tuvieron que pasar miles de años para aprender la lección y ahí cuando el pueblo se unió, conquistaron Jerusalén, que fue justamente esa ciudad la que comenzó o dilapidó el problema cuando Yehudá no quiso conquistarla porque le correspondería a Benjamín. ¿Por qué es tan importante decirnos que atraparon al rey dentro de la ciudad? Eso también es importante, así lo dice. Bezek, Adoní Bezek, ¿sí? El rey de Bezek. Bezek era una ciudad amurallada. Es la primera vez que el pueblo de Israel pudo conquistar una ciudad sin ayuda celestial, sin un milagro, por ejemplo, como la ciudad de Jericó. ¿Se acuerdan? La muralla cayó en forma milagrosa. Con la ciudad de Ai también necesitaron un milagro divino. La famosa emboscada. Acuérdense que la primera vez con la batalla esa perdieron. Entonces debemos saber que conquistar una ciudad fortificada era algo muy difícil, si no imposible. Recordemos que a los romanos, con todo su ejército, y sus máquinas de guerra, les tomó varios años conquistar Jerusalén. ¿Sí? O sea que así todo, varios años. 3 años les llevó conquistar Metzadá. Metzadá, esa fortaleza. Un peñasco en el desierto defendido por tan solo 300 hombres y mujeres. Para el pueblo de Israel en esa época era una epopeya poder conquistar una ciudad amurallada. Todas las guerras, y salvo Jericó,
Yoshua las libra en campo abierto, todas las guerras, menos Jericó, mejor dicho, dice, en las montañas, fuera de las ciudades. Es por eso que una vez que los vence, los persigue y los aniquila antes de que puedan volver a sus ciudades y se vuelvan a encerrar allí, pues entonces sería imposible atraparlos. Claro, una vez que entran de vuelta en la ciudad amurallada, no hay lo que hacer. Una vez que ya los arrasó a todos afuera en el campo de batalla, ahora es más fácil poder conquistar una ciudad amurallada que no tiene soldados que la protejan. Por eso hablan de que el rey obviamente fue vencido allí. Muy bien, entonces vamos al versículo 9. Después los hijos de Judá bajaron para pelear contra el Kenaaní que habitaba en las montañas y al sur y en los llanos. Tengan en cuenta siempre, obviamente, que ahora los hijos de Judá llegaron hasta Jerusalén y Jerusalén está un poquitito al norte de Judá, de la tribu de Judá, y ahora ¿a dónde se dirigen? Bajaron, van para el sur a pelear contra el Kenani, que habita en donde? En la zona montañosa es la zona de Hebrón, eventualmente, y al sur, y también en la zona sur, y en los llanos, y en el valle. O sea que a partir de ahora la guerra se dirige hacia abajo. Todo lo que era el territorio de quién? De Yehuda. Ahora está ocupándose de su propio territorio. Nos explica el versículo 9. Después los hijos de Yehuda bajaron. Al margen de lo que anteriormente explicamos acerca del significado de lo que dice los hijos de Yehuda bajaron, vale la pena citar lo que otros comentaristas han explicado acerca de esta expresión. Malvim explica que al decir bajaron, esa es la palabra, yardú, se refiere a que por cuanto que luego de Jerusalén y las montañas, lucharían luego en la planicie. Acuérdense que luchar en la montaña es una batalla compleja, porque ¿cómo se hace para pelear abajo hacia arriba? El enemigo está en la montaña y yo estoy abajo. Por lo tanto, ahora ya deseaban pelear en donde, en la parte más plana. Es por eso dice que bajaron. ¿Y con quién pelearon? Para pelear contra el Cananí, a pesar que anteriormente el versículo 4 ya había dicho que peleó contra el Cananí. Aquí hace referencia al resto de los habitantes que habían quedado en donde, en su territorio, en el territorio de Yehudá. Ahora es una batalla ya particular. No se quiere ocupar del resto. Pudo hacer una gran mitzvah de tomar el liderazgo y no lo hizo. Que habitaban en las montañas y al sur y en los llanos. Como sabemos, el territorio de la tribu de Judá está conformado por tres zonas distintas: la parte montañosa, Hebrón, la planicie y el sur, que es el desierto. Por lo tanto, tenemos toda la parte sur, el Negev, que es de Judá. O sea, debajo de Jerusalén, hacia todo lo que es abajo, Betlehem, Hebrón y todo esto, allí está Yehuda. Entonces tenemos montaña, tenemos planicie y tenemos abajo de todo desierto. Muy bien. Y nos dice el versículo 10, partió Yehuda contra el Kenaní que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes, como se la llama hoy en día también a la ciudad que está al lado de Hebrón, Kiriat Arba, e hirieron a Sheshai, a Ahimán y a Talmai. Aquí tenemos algo muy, muy importante. Vemos que van a luchar contra el Kenaní que está en Hebrón. Acuérdense que la ciudad de Hebrón había sido concedida ¿a quién? A Caleb. Caleb fue el que pidió esta ciudad, Caleb ben Yefuné. Esta ciudad se la llamaba antes Kiriat Arba. ¿Por qué se le llamaba Kiriat Arba? Precisamente por estos cuatro gigantes, que eran los hijos, ¿sí?, de Bene Anak, los hijos de Anak. Anak quiere decir el gigante, el grande, y que eran tres hijos, Sheshai, Ahimán y Talmai. Y por eso la ciudad se llamaba Kiriat Arba, la ciudad de los cuatro. ¿No es cierto? No eran los cuatro fantásticos, eran los cuatro
gigantes de ese momento. Acuérdense que los espías que mandó Moshe, en un momento le dijeron al pueblo, y también vimos allí a los gigantes. No mintieron. Gigante significa de que si uno mide 1,50 m o 1,60 m y se encuentra con un jugador de la NBA de 2,39 m, entonces uno queda mamás en la relación de pigmeo. Entonces son gigantes, no hay ninguna duda. Cuando estamos todos en el mismo ámbito, 1,70 m, 1,60 m, 1,80 m, estamos todo bien. Pero cuando aparece un hombre de 2,40 m, es un gigante. Y cualquiera lo dice. Entonces aquí llegaron y dice el versículo 10, y partió Judá, a la cabeza marchaba siempre, miren ustedes, ¿quién? Caleb ben Jefune, no lo olviden, tal como en el relato de Yoshua 14:15. Todavía Caleb, ¿se acuerdan que él le había dicho a Yoshua en el momento de recibir Hebrón que todavía se sentía joven? Tenía 85 años y todavía tenía vitalidad. Bueno, para que vean lo que es la brajá, todavía seguía al frente de quien, de Yehudá y sus manifestaciones guerreras. Acorde a la opinión del Dad Mikra de nuestro libro, esto ocurre al final de los días de Yoshua, en los tiempos en los cuales Caleb habló con Yoshua. Es por eso que a pesar de que ya fue relatado en el libro de Yoshua, lo vuelve a repetir. Contra el Kenaní que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba Kiriat Arba, e hirieron de muerte, quiere decir a Shishai, a Jimán y a Talmai. Dad Mikra señala que en Yoshua capítulo 15 nos dice Kiriat Arba, el padre del gigante, o sea, Hebrón. Aparentemente Arba era el jefe de los hombres fortachones, gigantes, que habitaban en aquel sitio. Como dijo en Bamidbar, y llegó hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Shishai y Talmai, los hijos de Anak, el gigante. Entonces, ese grandote es Anak, y Anak tenía 3 hijos que eran también tan gigantes como él. El término hebreo Kiriat quiere decir ciudad, y fue llamada Arba en honor a aquel líder, como la dijera la ciudad de Arba, que era el jefe de los gigantes que allí vivía. Abarbanel, que es también el comentarista que se cita a continuación, plantea que tal vez Arba no sea un nombre personal, sino que se trata del número 4 en hebreo, se dice Arba, y el sentido del hombre Kiriat Arba es la ciudad de los 4 gigantes, Hiján, Shishai, Talmai y su padre, lo que explicamos anteriormente para que quede claro. En Yoshua capítulo 21, versículo 11 al 13, veremos que la ciudad de Kiriat Arba fue cedida para los hijos de Aharón. ¿Vieron aquí? Para los Kohanim, ¿sí? Pero sus alrededores quedaron para Caleb. Abarbanel dice que de seguro le compensaron a Caleb esta falencia otorgándole terreno en otra zona. Bien, el motivo por el cual se repite aquí lo que ya fue relatado en el libro de Yoshua es porque en aquella ocasión se mencionó para nombrar todas las conquistas que se habían hecho en los días de Yoshua, estando él como líder. En cambio, en el libro de Shofetim, esto es muy importante, el objetivo es relatar lo que le perteneció a cada tribu y las conquistas que cada una hizo. O sea, no solamente es pasar de vuelta por todo el relato histórico, sino ver cómo ahora las cosas se estaban dando en tiempo y en forma. Esta es la segunda conquista de Yehudá, sin haber tocado Jerusalén. El versículo 11 entonces nos dice, y de allí fue a los que habitaban en Dvir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Ustedes ven ahora que cuando van para la zona de Modi'in, eventualmente, que es una zona lindante con Jerusalén, hacia el sur, por supuesto, hacia el norte, perdón, tenemos que Modi'in tiene Modi'in, Modi'in y Ilit, y también está Kiriat Sefer. Hoy es una ciudad jaredí, Kiriat Sefer, pero ya es del origen donde, desde entonces. Entonces dice, de allí fue hasta Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y de allí entonces fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. En el libro de Yoshua ya nos había mencionado que el rey de Debir, vimos a todos los 31 reyes que habían batallado contra Yoshua, había sido derrotado allí. Y nos dijo, y volvió Yoshua junto con todo Israel hasta Dibra, Dibra, Debir, Debir, Dibra,
y luchó contra ella. Y la tomaron a su rey, a todas las ciudades, y los pasaron a filo de espada, y destruyeron a toda alma que allí había. No dejó a nadie, tal como lo hizo a Hebrón, así lo hizo a Dibra, Dibra es Debir, y a su rey. No obstante, allí, en el capítulo 11, 21, ya nos advirtió que después de aquella guerra fueron depuestos los gigantes. Y retornó en ese momento Yoshua y destruyó a los gigantes que habitaban en las montañas, en Hebrón, en Bir, en Anab, en todas las montañas de Yehudá y en todas las montañas de Israel. A ellos, junto con sus ciudades, destruyó Yoshua. Probablemente este versículo hace referencia a lo que nos relata ahora en nuestro capítulo, que fue Caleb y Otniel, que es su hermano, quienes por orden de Yoshua los derrotaron. Los sabios del Talmud explican alegóricamente que el nombre Kiriat Sefer, que tenemos aquí, hace alusión a todas aquellas leyes que se olvidaron, es interesante, durante los días de duelo por la muerte de Moshe. Se olvidaron 3000 alajot y fueron recuperadas gracias al estudio profundo y deductivo que hizo Otniel, hijo de Kenaz, que era el hermano de Caleb, el hermano menor. Entonces, por eso se llama Kiryat Sefer, la ciudad del libro. ¿Por qué se llamaba la ciudad del libro? No porque vendían libros en la ciudad, sino porque en ese lugar se pudo, a través de Otniel Ben Kenaz, que va a ser un juez en la época de los jueces, ya que estamos incorporando, y entonces lo tendremos allí a Otniel Ben. Ahora se nos viene a contar algo muy significativo en el versículo 12. Vean ustedes, y dijo Caleb, aquel que guerree contra Kiriat Sefer y la conquiste, le daré a Achsá, mi hija, como esposa. O sea, está incentivando a alguien que tome como si fuera la hija del rey. Y dijo Caleb, a Barbanel explica que por ser que Caleb ya era anciano, tenía 85 años, precisó ayuda para la conquista, por lo tanto no salió él a conquistarla. Le daré a Achsá, mi hija, como esposa. Algo similar dijo Shaul en la guerra de Eilah, que le iba a dar obviamente a Mijal, a quien batallase allí. Bueno, y la tomó, obtenía el hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, y le entregó a él a Achsá, su hija, por esposa. O sea que se casó un tío con su sobrina, ni que fueran sefaradín, pero ya estaban instalando allí la tradición eventualmente. Entonces aquí tenemos nosotros que Otniel, este hombre, aparte de ser un hombre de Torá, era un hombre muy sabio. La tomó Otniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, y le entregó a él hasta su hija por esposa. A Barbanel dice que Caleb, al prometer a su hija para el que conquiste la ciudad de Debir, no obró prudentemente, pues podría haber ocurrido que algún hombre cualquiera o un esclavo o tal vez un bastardo tome la ciudad. Y es por eso que quiso la providencia que fuera precisamente Otniel el que conquiste la ciudad. Y de esa manera ni la hija ni tampoco el príncipe de la tribu Yehudá serán avergonzados. Hermano de Caleb, continúa la Barbanel explicando que los sabios dijeron que en realidad Otniel era hermano de Caleb por parte materna, ¿sí? Porque era hijo de Kenaz. Es por eso que si bien dice que Caleb era hijo de Jefuné y Otniel era hijo de Kenaz, a pesar de que eran distintos padres, igualmente eran hermanos. Rashi también sostiene que eran hermanos por parte materna, eventualmente, eh, y por ser que Caleb creció a la sombra de su padrastro Kenaz, entonces fue llamado Caleb ben Jefuné a Kenizzi. Bien, y terminamos nuestro versículo y dice, sin embargo, otros comentaristas como Radak, Rabbi David Kimhi, muy trascendente en la explicación del Tanaj, sostienen que en realidad Kenaz era el padre de sus padres, es decir, abuelo de los dos, de Caleb y de Otniel, y es por eso que se consideran descendientes de Kenaz ambos, como dice Yoshua, Caleb ben Jefonea Kenizzi. Otniel, hijo de Kenaz, es el que se convertirá luego de la muerte de Yoshua en el primero de los Shoftim de Israel. O sea que cuando
terminemos la conquista de Yehudá, nos vamos a dar cuenta entonces que aquí llegaremos a este gran líder del pueblo judío que fue Otniel Ben Kenaz. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengamos Besorot Tovot, Yeshuot Benehamot, Shabbat Shalom, Mevorach, que seamos muchos y que podamos estudiar mucho también. Y los esperamos aquí en el Bet Midrash. Muchas gracias a todos por participar. Que tengamos un buen fin de semana. Shabbat Shalom. Muchas gracias.